Buenas tardes. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 12 de diciembre de 1936 y es posible que os sorprenda el título de este capítulo, la abdicación del rey Eduardo VIII del Reino Unido. La idea es dar a entender que después de 5 meses de conflicto civil en España, la opinión pública internacional empieza a distraerse con noticias de otra índole. Es algo que sucede en todas las guerras internacionales, como puede verse con Gaza y Ucrania. Llega un momento en que la opinión pública extranjera, salvo para los muy comprometidos o los que tengan relación con ese país, se satura de las noticias continuas de una guerra que parece no acabarse, que no tiene grandes cambios, y por ese motivo, a partir del día el 11 de diciembre, hay una noticia importante a nivel internacional que no tiene precedentes en la historia moderna, que es la abdicación voluntaria del monarca del Reino Unido. Eduardo VIII, que había sucedido a su padre Jorge V en el pasado mes de enero, anuncia el 11 de diciembre su abdicación como monarca del Reino Unido. Es el primer rey y hasta ahora el único de la historia británica que abdica voluntariamente, es decir, sin ser derrocado por una revolución o golpe de Estado, y aún así el precedente más cercano a ello lo tenemos en 1688, cuando Jacobo II fue derrocado por la Revolución Gloriosa, y es también el reinado más corto desde el siglo XI en Inglaterra, porque no solamente ha ejercido el trono durante 11 meses. El motivo de la abdicación es que han decidido casarse con Wallis Simpson, que es una ciudadana norteamericana que está divorciada. En estos momentos está casada, se divorció de su primer marido y ahora va a divorciarse del segundo para poder casarse con el rey de Inglaterra. Esto no es del agrado de los políticos británicos, del primer ministro Baldwin, ni por supuesto de la Iglesia Anglicana. El problema es que la Iglesia Anglicana no reconoce el divorcio y el rey de Inglaterra, el monarca del Reino Unido, Eduardo VIII, es la cabeza de la Iglesia Anglicana desde la reforma de Enrique VIII en el siglo XVI. Por lo tanto, es incompatible que el jefe de la Iglesia se case con una mujer divorciada. A pesar de que Eduardo VIII ha intentado negociar con el gobierno británico la posibilidad de que Wallis Simpson no sea reconocida reina consorte y su descendencia no herede el trono, el primer ministro Baldwin insiste en que es incompatible el matrimonio si él sigue siendo rey. Por lo tanto, para evitar una crisis política sin precedentes, a pesar de que, como sabemos, el monarca británico no tiene poder político, su poder simbólico es importante no solo en el Reino Unido, sino en toda la Commonwealth, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etcétera, Sudáfrica, hace que el día de diciembre firma su abdicación y la anuncia. De hecho, es reconocida por la Cámara, por el Parlamento británico, el día 11 de diciembre. De manera que deja el trono y su hermano, Jorge VI, Jorge, pasa a ser monarca del Reino Unido con el nombre de Jorge VI. Para más información de todo esto, lo retrata bastante bien la película El discurso del rey. Pero, insisto, no tiene nada que ver con la Guerra Civil Española, pero muestro que esta es la noticia más importante que ha habido a nivel internacional desde el 18 de julio, en que la opinión pública se puso a mirar a España. A partir de ahora, pues van a centrarse en cosas más o menos frívolas como esta, o en otros conflictos que por desgracia llegarán, pero
También hay que tener en cuenta que esta semana en España apenas ha habido novedades militares ni políticas. De hecho, antes de volver la atención a España, debo seguir hablando del Reino Unido, porque 2 días antes de que Eduardo VIII anunciara su abdicación, hubo un grave accidente aéreo en el aeródromo de Croydon, que de hecho es del que, como sabemos, partió el Dragon Rapid el día 11 de julio. Saco esto a colación porque entre las 14 víctimas, bueno, hay que tener en cuenta que en esta época la aviación comercial llevaba muy pocos pasajeros, es decir, solo había 17 ocupantes en el avión que se estrelló, un vuelo comercial regular entre Londres y Ámsterdam. Murieron 14 de los 17 ocupantes del avión y entre ellos está Juan de la Cierva y Codorniu. Juan de la Cierva es reconocido como el inventor del autogiro. Es un precedente helicóptero que tuvo muy poquita aplicación, pero desde los años 20 llevaba Juan de la Cierva ensayando modelos aeronáuticos. En los años 30 alguno ya funcionaba bien. Y en la Segunda Guerra Mundial y posguerra pues se utilizaron para vuelos deportivos, para vuelos de observación, pero el helicóptero los dejó en desuso. Un ejemplo de autogiro es el que puede verse en la película de James Bond, Solo se vive 2 veces. Pero bueno, Juan de la Cierva también es importante porque como ingeniero aeronáutico y miembro de una familia comprometida políticamente de la que ahora hablaré, fue el asesor a Luis Bolín precisamente para que en Croydon alquilara el modelo Dragon Rapide para ir a Franco, para llevar a Franco de Canarias a Marruecos. Es decir, es uno de los que participaron en la conspiración para el golpe de Estado del 18 de julio. Y ello se debe a que, al igual que la mayoría de sus familiares, tenía una ideología política muy conservadora. Juan de la Cierva y Codorniu era hijo de Juan de la Cierva y Peñafiel, que había sido varias veces ministro con el Partido Conservador entre 1904 y 1931. De hecho, es de los últimos miembros del gabinete de Alfonso XIII y era de los que defendían el uso de la fuerza antes que ceder a las manifestaciones de los republicanos, postura que finalmente no se impuso. En estos momentos, Juan de la Cierva y Peñafiel, ya con 72 años, está refugiado en la Embajada Noruega de Madrid, como muchos otros ciudadanos a los que hacía referencia la semana pasada. De hecho, acabaría falleciendo en la embajada año y medio después sin poder conseguido salir de Madrid. Como hemos visto también, la familia de la Cierva está marcada por la tragedia este año porque el hermano de Juan y por supuesto hijo de Juan de la Cierva y Codorniu y hijo también de Juan de la Cierva y Peñafiel, que es Ricardo de la Cierva y Codorniu, había sido asesinado el 7 de noviembre en la primera serie de matanzas de Paracuellos de Jarama por los republicanos. Juan Ricardo de la Cierva y Codorniu fue diputado por el Partido Conservador al que también pertenecía su padre entre 1920 y 1923, aunque durante la República se había pasado a Renovación Española, el partido de Calvo Sotelo, lo cual fue razón para su asesinato. Su hijo Ricardo de la Cierva y Oces, que en este momento tenía 10 años, es el que más tarde sería famoso historiador, al que he hecho referencia en varias ocasiones, historiador bastante subjetivo a favor del franquismo, eso sí, y que desempeñaría el cargo de ministro de Cultura, eso sí, ya no con un partido radical, sino con la Unión de Centro Democrático, en 1980. Hablando todavía de asuntos internacionales, ahora referentes a la guerra de España, el día 6 de diciembre se concreta más la ayuda germano-italiana a los franquistas. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la inteligencia militar alemana, el Abwehr, se reúne con oficiales del Estado Mayor de Italia en Roma y les comunica que, a diferencia de los italianos, Alemania no va a mandar fuerzas de tierra a ayudar a Franco. De hecho, esa era la propuesta del primer embajador alemán en Burgos, que era von Faupel.
En su lugar, lo que ya han hecho, de hecho, los alemanes, es mandar sus primeras fuerzas navales al Mediterráneo, pero como es una operación secreta, con el nombre en clave de Úrsula, por Ursula Dönitz, la hija del almirante Karl Dönitz, jefe del arma de submarinos alemanes, pues habían enviado el día 20 de noviembre del puerto de Wilhelmshaven dos submarinos al Mediterráneo, el U-33 y el U-34, con el objetivo de reconocer los puertos de Alicante y Cartagena para ver si llegaban mercantes soviéticos, más mercantes soviéticos. Por razones que no están demasiado claras, uno de los submarinos, el U-34, hundió el 12 de diciembre, se encontró, probablemente fue que al encontrarse los dos submarinos cerca de la base naval, para no ser descubierto, el submarino alemán hunde al submarino español C-3, al submarino republicano, lógicamente. Y los 44 miembros de la tripulación fallecieron. De manera que aquí concluye la operación Úrsula. Esto sucede cuando ya está en camino de vuelta hacia Wilhelmshaven. Es el segundo submarino que los republicanos pierden este año y el cuarto buque, después del almirante Ferrandiz y el Miguel de Cervantes, que va a estar en reparación año y medio. Por lo tanto, malas noticias para la Armada Republicana. Y sin salir de la ayuda extranjera a Franco, el 7 de diciembre los italianos nombran al general Roata, que de hecho era jefe de los servicios de información militar, comandante en jefe de la fuerza expedicionaria que llegará dentro de 2 semanas al territorio español. Y vista esta ayuda secreta, extraoficial, al bando franquista, ahora tenemos que hablar de la opinión pública internacional. Que justo antes de que les distraiga la abdicación de Eduardo VIII, se había reunido el 10 de diciembre, se habían reunido en Ginebra los representantes de los países miembros de la Sociedad de Naciones, que como vimos lo había solicitado hace 2 semanas el ministro de Estado español, el socialista Álvarez del Valle. Allí, como miembro además del Consejo, el 10 de diciembre, el ministro español denunció la intervención de italianos y alemanes, que no cesamos de verlo como los aviones y ahora submarinos de las dos potencias fascistas están interviniendo a favor de Franco. También denuncia las tropas marroquíes que combaten en el lado franquista. Aunque Marruecos no es un Estado miembro de la Sociedad de Naciones, es un protectorado hispano-francés, el ministro consideraba que ciudadanos marroquíes no podían luchar en territorio español, ni siquiera en el cuerpo de regulares. Por lo tanto, denuncia la presencia de tropas marroquíes en España y acusa a Italia y Alemania de haber reconocido un gobierno golpista, que como sabemos desde el 18 de noviembre para alemanes e italianos el legítimo gobierno no es el de Valencia sino el de Burgos. También ha denunciado la inoperancia del Comité de No Intervención de Londres, que a pesar de las continuas declaraciones en contra de la intervención internacional en España, pues se están produciendo esas intervenciones italianas y alemanas. Naturalmente, Álvarez del Valle no menciona la intervención soviética en el conflicto, a favor de la República. Como era de esperar, ya que para tomar decisiones el Consejo de la Sociedad de Naciones requiere unanimidad y en ella están presentes Italia y Portugal, lo que hace el Consejo es insistir a los miembros del Comité de No Intervención de que se aseguren la no intervención. Y apoya un plan de mediación ya propuesto por el gobierno británico para que se organizara un gobierno provisional en España, se convocaran elecciones, es decir, ambos bandos negociaran para llegar a un acuerdo. Pero no, ambos ni siquiera se pronuncian los gobiernos de Franco y de Largo Caballero. La prensa
que no es todo menos objetiva de ambos bandos, denuncia cualquier intento de mediación. Con los llamados enemigos de España o de la República no se puede negociar, solo cabe la derrota y la victoria y la represión. Por lo tanto, la mediación no sirve a esta altura de la guerra. Y ya hablando de los asuntos militares, debido al mal tiempo y al agotamiento de las fuerzas en el sector central, lo único que hay que mencionar es que continúa la batalla de Villarreal en el frente vasco. Después del fracaso de la columna principal que atacaba Villarreal de Álava en la carretera Bilbao-Vitoria, los republicanos atacan el 5 de diciembre, ponen en funcionamiento la segunda columna que tenían en Orduña, al oeste de Vizcaya, contra la población alavesa de Murguía. Durante 3 días las fuerzas de Aizpuru avanzan, pero no consiguen llegar a Murguía. De manera que ni flanqueando Villarreal por carreteras comarcales se puede avanzar hacia Vitoria. De hecho, el último asalto republicano sobre esta población, Villarreal, será el 10 de diciembre, volverá a fracasar y de hecho a partir del día 8 los franquistas están contraatacando. De momento la batalla queda en una especie de punto muerto, pero no termina. Y llegan los días que el tiempo lo permite, aviones al sector, a la provincia de Álava, para realizar bombardeos especialmente republicanos sobre Vitoria y franquistas sobre las fuerzas atacantes. En estos combates son derribados 3 aviones republicanos y 3 franquistas. Por lo demás, concluimos esta semana de tan pocas noticias mencionando ejemplos de pequeñas disensiones políticas que tienen lugar en ambas zonas de España. En el lado republicano, el día 6 de diciembre, la Generalitat de Cataluña crea, entre comillas, su propio ejército. Es decir, al estar ya en plena operatividad en el sector central el Ejército Popular de la República, lo que hace el gobierno de Companys es crear el Ejército Popular pero de Cataluña, dando a entender que es un ejército también defensor de la legalidad republicana, pero distinto del Ejército Popular que se dirige desde Valencia. Este ejército se crea un organigrama basado en regimientos y no en brigadas como el Ejército Popular Central. Es una decisión de los nacionalistas, principalmente, por razones obvias. Los socialistas votan en contra, pero son minoría, y los anarquistas se abstienen porque tampoco están a favor de un ejército popular centralizado en Aragón, que es donde tiene a sus milicias. Entonces, el Ejército Popular de Cataluña se convierte en una realidad sobre el papel, es decir, los batallones se agrupan en unos regimientos, pero tampoco tendrá operatividad porque en el invierno no hay ofensivas en el frente de Aragón, y cuando ya se produzcan los sucesos de mayo, que llegaremos a ello, el Ejército Popular también se impondrá en Cataluña. De manera que este Ejército Popular no sale del papel prácticamente. Son unidades que son los mismos batallones que el Ejército Popular, solo que agrupados en regimientos y no en brigadas, y no llega a estar operativo porque no se producen combates en el tiempo en que estuvo en vigor. Por el lado franquista, desde septiembre estaban funcionando las famosas academias o escuelas de alféreces y sargentos provisionales, que eran centros hubo 22 que estaban en la mayoría de capitales de provincia controladas por los franquistas. En ellas, pues en el caso de los alféreces, los jóvenes con estudios universitarios o título de bachillerato que hubieran servido al menos un mes en el ejército franquista, seguían un curso para salir como alféreces provisionales mientras durase la guerra. Y los que no tenían este nivel de estudios pues se convertían en sargentos provisionales.
De esa manera creaban oficiales y suboficiales para un ejército franquista que no paraba de crecer debido al reclutamiento obligatorio. De hecho, era famoso que los alféreces, aquí hay dos versiones, que se les llamaba así porque al no tener mucha experiencia era fácil que cayeran en combate, y según otra versión, debido a su gran temeridad y valor por lo convencidos que estaban de su causa, también se arriesgaban mucho y morían frecuentemente en combate. Por eso decían medio en broma que alférez provisional era cadáver definitivo. Sin embargo, muchos sobrevivieron lógicamente a la guerra y llegarían a ser una hermandad poderosa en la época franquista y en la transición, la Hermandad de Alféreces Provisionales. ¿Qué tiene esto que ver con las disensiones políticas? Pues porque estas escuelas estaban dirigidas por el Estado franquista y el carlismo había apoyado esta causa, naturalmente, desde julio, pero seguía sin confiar en Franco, ya que no veía previsible que Franco restaurase la monarquía y mucho menos la monarquía carlista. Lo que tenían en común los carlistas y Franco era su catolicismo a ultranza. Entonces Manuel Falconde, que era el jefe delegado de la Comunión Tradicionalista, decidió el 8 de diciembre que crearía su propia academia militar para los requetés, que es la Real Academia Militar. Pero esto fue desautorizado por Franco y Falconde fue expulsado de España. Marchó a Portugal y no regresó hasta terminada la guerra. Por lo tanto, Franco no toleraba disensiones a su mando único, cosa que, como vemos, pasaba frecuentemente en el bando republicano. No hizo nada el gobierno de Valencia para impedir, por ejemplo, que se creara el Ejército Popular de Cataluña hasta 1937. De manera que hemos tenido una semana de escasos acontecimientos en que la opinión internacional deja de interesarse por el caso español. La abdicación de Eduardo VIII es la principal noticia de los últimos meses. Sin embargo, aunque no lo parezca, por el clima invernal, la semana próxima tendrá más cosas que comentar. Hablaremos de ello próximamente. Muchas gracias por escucharme y buenas tardes.